Bueno, entonces, primero quiero que definamos la doctrina de la elección incondicional y luego voy a comentar algunas de las razones por las cuales muchas personas odian tanto esta doctrina. Y después de eso vamos a ir a un pasaje que la enseña de una forma muy clara. Entonces, la definición realmente no es tan complicada. La definición es que, el problema no es que la doctrina de la elección incondicional sea complicada o compleja. Más bien el problema con esta doctrina, o el problema que muchas personas ven, es que enseña unas verdades que son muy difíciles de aceptar para la mente humana, incluso para el orgullo humano. Entonces, esta es la definición. La elección divina o incondicional, como su nombre lo indica, significa que Dios elige a algunas personas, no a todas, pero a algunas personas, para que reciban vida eterna simplemente porque Dios así lo quiere. Voy a repetir eso. Dios elige a algunas personas para que reciban vida eterna simplemente porque Dios así lo quiere. Dios no elige a las personas basado en ninguna condición, por eso se llama elección incondicional, porque no hay condiciones para esto. Dios no elige a las personas basado en ninguna condición, como la fe o el arrepentimiento, sino que simplemente por su soberana voluntad. Dios escoge a las personas simplemente porque así lo quiere Él. No hay condición, no hay prerequisito, nada de que Dios vio en el futuro y vio a los que sí íbamos a creer y a los que no íbamos a creer y entonces nos escogió, sino que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a algunas personas para darles salvación y vida eterna basado en su soberana voluntad, no basado en ninguna condición. Quiero también leerles una definición a lo mejor un poquito más completa que he sacado del libro del hermano Sam Storms, y el libro se llama Escogidos de por vida, y esta es la definición que el hermano ofrece. Dice: la elección incondicional o elección divina puede ser definida como la decisión amorosa y misericordiosa de Dios el Padre de otorgar vida eterna a algunos, pero no a todos, de los pecadores que merecen el infierno. Esta decisión fue tomada antes de la fundación del mundo y no fue basada en ningún acto de la voluntad o las obras humanas, sino solamente en la voluntad soberana de Dios. Nadie entra en el grupo de los electos al cumplir con una condición, ya sea fe o arrepentimiento. Uno entra en el grupo de los electos únicamente por virtud de la elección libre y de gracia de Dios, por la cual Él nos permite arrepentirnos y creer. Por lo tanto, la elección divina es soberana e incondicional. Entonces, esa fue la definición del hermano Sam Storms. Y ahora quiero hablar un poquito de por qué esta doctrina es tan debatida. Y simplemente el hecho de que, ahorita que ya la escucharon, pues me imagino que ya se imaginan por qué es tan debatida, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil de aceptar esta doctrina? Y déjenme decirles nada más desde ahorita, el problema no es que esta doctrina no tenga un fundamento bíblico. La Biblia enseña esta doctrina de una forma muy clara. El verdadero problema con esta doctrina es que esta doctrina ofende al orgullo humano. Esta doctrina nos ofende a nosotros como humanos. Entonces, para muchas personas el problema es que ellos piensan que esta doctrina hace que Dios sea injusto. Para ellos piensan que el hecho de que Dios escoja a unos, pero a otros no, eso lo hace injusto. No se les hace justo que Dios no les dé la oportunidad a todos de arrepentirse y creer, que por cierto esto es un malentendido de la doctrina. Dios sí les da la oportunidad a todos de escuchar el evangelio y de creerlo. Pero el problema es que estas personas piensan que esta doctrina iría
contra el carácter justo de Dios. Las personas que se oponen a esta doctrina también piensan que esto enseñaría que no hay libre albedrío, es decir, que no hay libertad humana, que básicamente somos robots o títeres, que no tenemos la libertad de aceptar o rechazar el evangelio por nuestra propia cuenta, sino que todo ya está predeterminado. Piensan que esta doctrina enseña que Dios es como un titiritero que únicamente nos da la ilusión de tener libre albedrío. Y por lo tanto, las personas que se oponen a esta doctrina también acusan a esta doctrina de que enseña que no hay responsabilidad humana. Ellos dirían, bueno, pues si Dios ya escogió a los que van a ser salvos, entonces ¿por qué Dios todavía juzga a los que no creen en Él? Y realmente estas preguntas son preguntas serias, son preguntas que incluso la lógica humana nos puede llevar a esas preguntas. Pero ¿qué hacemos nosotros con estas acusaciones? Pues lo que tenemos que hacer es, tenemos que ver qué es lo que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Si nuestro punto de partida fuera la filosofía humana, entonces no enseñaríamos esta doctrina de elección incondicional. Pero como la Biblia es nuestra fuente de autoridad, donde Dios ha revelado todo lo que quiere que sepamos en este tiempo, entonces vamos a enseñar lo que está en la Biblia. Incluso cuando se nos haga algo difícil de entender o de aceptar, incluso cuando desafía la lógica humana, tenemos que enseñar lo que está en la palabra de Dios. Simplemente porque encontramos algo en la Biblia que no nos gusta, no podemos cambiarlo, no podemos alterar la Biblia, no podemos transgiversar o torcer un poquito la interpretación para que nos sintamos un poquito mejor. Simplemente tenemos la obligación de creer lo que Dios nos dice en su palabra. Esta doctrina, como les decía, el problema no es que esta doctrina no sea bíblica. Hay muchísimos pasajes que enseñan la doctrina de la elección incondicional. Por ejemplo, Efesios 1, Juan 10, Juan 17, Mateo 13, etcétera. Romanos 8, hay muchos pasajes que hablan de la elección incondicional, pero uno de los pasajes que presenta esta doctrina de una forma contundente y rotunda es Romanos 9. Entonces los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 9 y vamos a leer los versículos 1 al 24. Y aunque nos vamos a enfocar más en la segunda mitad, en los versículos 10 al 24, quiero por lo menos explicar el contexto de los primeros versículos. Entonces, Romanos 9, y voy a leer empezando desde el versículo 1. Y hermanos, no sé si hagan esto aquí, pero en Caleo, en nuestra iglesia, cuando leemos la palabra nos ponemos de pie. Entonces los invito a que nos pongamos de pie y voy a leer Romanos capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta:
Por este tiempo volveré y Sara tendrá a un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos. De uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Pueden tomar asiento. Bueno, como les decía, no vamos a tratar tan a fondo los primeros versículos de este pasaje, pero quiero explicarlos para que entendamos el contexto. Básicamente, el punto que Pablo está haciendo en los primeros versículos del capítulo 9 es que a él le gustaría que todos los israelitas fueran salvos, ¿verdad? Él está viendo que el pueblo de Israel ha rechazado a Dios y que no todos los israelitas son salvos, sino que solamente unos pocos. Y Pablo está lamentando eso. Pablo está diciendo: si yo pudiera, yo tomaría esa maldición para que el pueblo de Israel fuera salvo. Pero él está ahí demostrando, está comentando, está observando que el pueblo, que no todos los que son de Israel recibirán la salvación. Y él mismo anticipa un posible argumento en contra. Él mismo dice: bueno, esto no quiere decir que la palabra de Dios falló, ¿verdad? Es como si estuviera preguntando, o como si alguien más preguntara: ¿no se suponía que Israel era la nación escogida de Dios y por lo tanto, pues todo Israel tenía que ser salvo? ¿Cómo es posible que no todos los israelitas sean salvos? ¿Será que la palabra de Dios falló? Y Pablo responde: no, Señor, la palabra de Dios y las promesas de Dios nunca fallan. Y entonces comienza a explicar. El problema no es con la palabra de Dios. La palabra de Dios no falló. Más bien la cosa es que no todos los israelitas son salvos, porque no todos los descendientes de Israel son el verdadero Israel. No todos los descendientes de Abraham son hijos de Dios. Es decir, la salvación nunca fue basada en el hecho de que las personas fueran descendientes físicos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús mismo afirmó esto, ¿verdad? Cuando él estaba teniendo una discusión con los fariseos en Juan 8:39, y los fariseos lo están acusando y Jesús les dice, ellos le contestaron a Jesús: Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo: si son hijos de Abraham,
hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Y ahí estaba implicando, si conocen el contexto, estaba implicando que su padre era el diablo. Y ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Entonces Jesús, y ahora Pablo también confirma, estaba enseñando que no todos los que son hijos de Abraham realmente pertenecen a los escogidos del pueblo de Israel. La salvación nunca ha sido dependiente de la voluntad humana o de la ascendencia étnica, ni de ningún otro factor. La salvación siempre ha dependido de la elección libre de Dios antes de la fundación del mundo. En Efesios 1, recuerdan que Pablo declara que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y esto nos lleva al punto del enfoque de este mensaje de hoy. ¿Por qué Pablo menciona a Jacob y a Esaú? Los menciona para demostrar el punto que acaba de hacer. El punto que acaba de hacer es que el hecho de que no todos los israelitas sean salvos no significa que la palabra de Dios ha fallado, sino que el pertenecer a Israel no depende de la ascendencia física de uno, sino que depende de la promesa y de la elección de Dios. No todos los israelitas fueron salvos, porque no todos los israelitas fueron escogidos por Dios. Únicamente los que son escogidos por Dios antes de la fundación del mundo son los que creen el Evangelio y son salvados por Cristo. Entonces nos da un ejemplo, ¿verdad? Nos da dos ejemplos. Primero nos da el ejemplo de Abraham, que tuvo a 2 hijos, ¿verdad? Y dice que únicamente uno de los hijos recibió la promesa, fue Isaac. Su otro hijo, Ismael, no era hijo de la promesa. Y entonces a lo mejor alguien diría, y bueno, pero pues Ismael era hijo de Agar, era hijo de la esclava, ese no cuenta, es Isaac. Pero por eso ahora nos da el otro ejemplo de Isaac y dice, bueno, Isaac, ahí sí no hay excusa. Isaac tuvo 2 hijos gemelos, mellizos, de la misma mujer, nacidos literalmente de la misma simiente el mismo día, y Dios escogió a uno y rechazó al otro. Amó a uno, amó a Jacob, y aborreció o rechazó a Esaú. Este pasaje lo muestra de una forma clarísima. Dios hizo su elección antes de que nacieran. Antes de que hicieran algo bueno o malo, antes de que pudieran ejercer fe en Él, Dios los escogió a Jacob para salvación y a Esaú para perdición. Es decir, la elección de Dios no fue basada en nada de lo que iban a hacer en el futuro. Y es importante para nosotros recordar eso. La elección divina no está basada en nuestras obras buenas o malas. Y Pablo nos da la razón de esto. Pablo dice que es para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca. Si la salvación dependiera de nuestras obras o de cualquier otra condición humana, entonces la elección de Dios no sería libre ni soberana, sino que dependería de la voluntad humana. En otras palabras, Dios sería esclavo de las obras humanas. Podríamos torcerle el brazo a Dios y salvarnos a nosotros mismos. Si la salvación dependiera de nuestras obras o de algo que nosotros fuéramos a hacer, si hubiera una condición a la elección divina, entonces podríamos torcerle el brazo a Dios y Dios no sería Dios, ¿verdad? Si se le puede torcer el brazo a Dios, entonces Dios no es Dios. Pero la elección incondicional, bueno, más bien sabemos que es imposible torcerle el brazo a Dios. Sabemos que es imposible salvarnos a nosotros mismos. Recuerden lo que dice la Biblia. Aquí mismo en Romanos dice que no hay justo ni aun uno.
No hay quien busque a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había forma de que nosotros pudiéramos elegir a Dios. No había forma de que nosotros pudiéramos creer en Cristo ni arrepentirnos porque estábamos espiritualmente muertos. No es que no tuviéramos la opción de creer en Cristo. Sí teníamos la opción de escoger a Dios, de creer en Él. Pero si Dios no nos hubiera escogido a nosotros, nosotros nunca le hubiéramos escogido a Él. Nuestra naturaleza pecaminosa, como lo vieron la semana pasada, nuestra corrupción completa de nuestro corazón, no nos permitía escoger a Dios. No nos permitía tomar esos pasos iniciales para venir a Dios. Y por lo tanto, la doctrina de la elección incondicional es una buena noticia para nosotros. Porque quiere decir que a pesar de nuestra incapacidad de buscar a Dios, a pesar de nuestra depravación total, a pesar de nuestra tendencia a rechazar a Dios, a pesar de nuestra inhabilidad de hacer el bien, a pesar de lo terrible de nuestras malas obras, lo incompleto de nuestras buenas obras, Dios nos ha escogido para salvación y no hay nada ni nadie que pueda acusar a los escogidos de Dios ni separarnos del amor de Dios. El hecho de que no hay condiciones para nuestra salvación, para nuestra elección, el hecho de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que nada ni nadie puede separar a los escogidos de Dios de su amor. Ahora, una de las verdades más difíciles de aceptar que este pasaje enseña es que Dios ama a unos y a otros los aborrece o a otros los desecha. Y es difícil, créanmelo, he estado batallando con esto toda esta semana. Una de las desventajas de predicar todos los domingos es que apenas estamos teniendo una probadita de una doctrina y ya la tenemos que predicar el domingo y ni modo, movernos al siguiente pasaje. Entonces, apenas estoy en la superficie de este pasaje. Entonces, no tengo una explicación clarísima para el punto de que Dios dice aquí que Él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Si tienen más preguntas, díganselas a su pastor David. No me las hagan a mí. No se crean, también háganme preguntas a mí también si quieren, pero su pastor David aquí está y él también les puede ayudar a entender esto. Pero el punto aquí, aunque es difícil de entender y de explicar, el punto es que Dios escoge a unos y a otros los rechaza. Y yo sé que la palabra aborrecer o odiar es fuerte. Es fuerte, no es una doctrina, como ya lo saben, esta no es una doctrina popular. No es una doctrina que todo el mundo está predicando para que más gente venga a su iglesia. Es una doctrina complicada. Pero algo que quiero mencionar es que recordemos que Dios es santo. Recordemos que Dios es perfecto. Recordemos que Dios no es como nosotros. Entonces, Dios es capaz de aborrecer sin cometer pecado. Dios es capaz de aborrecer sin caer en un pecado como nosotros, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que cuidarnos porque cada vez que hay odio o aborrecimiento en nuestro corazón, siempre está ahí la tentación de pecar. Pero Dios es santo, Dios es 3 veces santo, entonces Él es capaz de amar a alguien y aborrecer a alguien sin cometer pecado. El aborrecimiento de Dios es perfectamente justo y santo. Y precisamente esto es lo que Pablo está tratando en la siguiente sección de este pasaje. Él mismo sabe que lo que está diciendo es complicado, él mismo sabe que va a tener oposición, así que él mismo plantea las preguntas que ya sabe que va a recibir cuando enseña esta doctrina. ¿Verdad? O sea, Pablo mismo entiende que esta doctrina es complicada y ni siquiera se está esperando a que le vengan con preguntas. Él mismo está haciendo las preguntas. Él mismo está preparándose para las objeciones que las personas mismas le van a traer. Entonces, la primera objeción que Pablo aborda
es que esta doctrina enseña, o la objeción sería que esta doctrina enseña que Dios es injusto, ¿verdad? Entonces Pablo hace la pregunta ahí en el versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Él mismo hace la pregunta, ¿será que esto hace a Dios injusto? Y su respuesta es un no rotundo. Su respuesta es absolutamente no. Y la razón que Pablo nos da, la razón que tenemos es la soberanía de Dios y su libertad de escoger de quién tiene misericordia. Y yo sé que esta respuesta no va a ser satisfactoria para los que le dan más importancia a la voluntad humana que a la voluntad de Dios. Dios, como creador de todas las cosas, tiene la libertad de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Ahí mismo en el versículo 15 dice, porque Él le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. La misericordia y la compasión de Dios no dependen del esfuerzo y de la voluntad humana, sino de Dios. Y el hecho mismo de que Dios ejerza su voluntad para tener misericordia de algunos demuestra que Él es un Dios justo y además es un Dios misericordioso. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? De nosotros, de los humanos, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y también sabemos que la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios dicta que toda la humanidad sufra el castigo por el pecado. La justicia de Dios dicta que todos permanezcan eternamente separados de la gloria de Dios. Dios pudo haber no perdonado a nadie, Dios pudo haber no escogido a nadie para salvación y aún así permanecer 100% justo. ¿Por qué? Porque lo justo es que los pecadores paguen el castigo de su pecado. Entonces, no hay acusación de que Dios es injusto. Todos merecemos la muerte a causa de nuestro pecado. Entonces, si Dios escoge salvar a unos, si Dios escoge salvar a ninguno, nadie puede decirle a Dios que Él fue injusto porque Él nos está dando lo que merecemos, que es el castigo eterno. Pero Dios, además de ser justo, también es misericordioso y perdona pecadores como nosotros. Pero ¿quién le puede decir a Dios a quién perdonar y a quién no? ¿Quién le puede demandar a Dios que perdone a todos? ¿Quién puede criticar a Dios por ejercer su soberana voluntad y mostrar misericordia a estos pecadores que merecen el castigo? A lo mejor un ejemplo simple que nos ayudaría a entender esto sería cada que un presidente termina su tiempo en su oficina, en su oficio, algo que sucede es que ellos ofrecen un perdón presidencial a algunas personas. Entonces el presidente escoge a 2 que 3 personas y les da el perdón presidencial. Estaban en prisión, habían sido acusados de pecado, de pecado, pero de crímenes, pero el presidente ofrece un perdón presidencial y esas personas salen libres. Cuando esto sucede, todos los demás presos del país no pueden decir, oiga, presidente, ¿por qué no me perdonó a mí? Qué injusto es usted por no haberme perdonado. Porque todos ellos entienden que han sido condenados justamente. Bueno, ya podemos hablar de los que han sido condenados injustamente, pero eso se sale del ejemplo. El punto es que si hay un criminal que está en prisión y ha sido juzgado y está ahí justamente, no tiene por qué venir al presidente y decirle, a ver, presidente, ¿por qué usted perdonó a esa persona y no me perdonó a mí? Qué injusto es usted. Eso no es injusticia. La persona merece su castigo y lo está pagando. Y el presidente simplemente tuvo misericordia, por así decirlo, de las personas que decidió ofrecer su perdón
presidencial. Entonces, un presidente o a lo mejor un rey otorgará perdón a alguien por algún motivo político. Pero Dios otorga el perdón a pecadores indignos para mostrar su propio poder, para que su nombre sea proclamado en toda la tierra, para mostrar su gloria. Un presidente sería egoísta e idólatra si esta fuera su motivación, ¿verdad? Si un presidente perdonara a otras personas para que se le diera gloria a él, eso sería idolatría. Pero Dios, como es el único ser que es santo, 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 glorioso y perfecto, Él es el único ser en el mundo que puede glorificarse a sí mismo sin ser egoísta ni idólatra. Si tú y yo nos glorificamos a nosotros mismos, seríamos idólatras. Si Dios se glorifica a sí mismo, Él está haciendo lo correcto, porque Dios es el único que merece la adoración, la gloria y la honra. Y es por eso que Dios, además de tener misericordia de quien Él quiere, también endurece a quien Él quiere endurecer. Nadie le puede decir a Dios qué hacer. Y en su soberana voluntad, Él decide salvar a unos y endurecer a otros. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, para demostrar su poder y para que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios es el creador. Su poder y su nombre son los únicos dignos de ser proclamados y conocidos por toda la tierra. Esto es lo que Él dice, ¿verdad? En el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Ahora, Pablo aquí anticipa una segunda objeción. En el versículo 19 dice: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? ¿Por qué Dios todavía encuentra culpables a las personas que no creen y que endurecen sus corazones? ¿Quién se puede resistir a la voluntad de Dios? En otras palabras, ¿por qué Dios todavía sostiene la responsabilidad humana si Él es el que elige a las personas para la salvación? Y en este punto, Pablo únicamente usa su tarjeta más grande. En México decimos, usa su as bajo la manga. No hay forma de debatir contra esto. Es imposible debatir contra esto, porque simplemente dice: ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? No nos da una explicación que satisface la lógica humana. No nos da una explicación que satisface el orgullo humano. Simplemente dice: ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? Si valoras mucho la voluntad humana o la sabiduría humana y no entiendes o no valoras la soberanía y la voluntad de Dios, entonces la respuesta de Pablo te va a hacer enojar. ¿Quién eres tú que le contestas a Dios? ¿Acaso el objeto modelado dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? En otras palabras, Dios es el creador y nosotros somos las criaturas. ¿Cómo una criatura va a poder hablar con Dios y decirle: ¿por qué me hiciste así? No se puede. No se puede. Es ilógico. No es razonable, porque Dios es el creador. La respuesta es simple, pero es difícil de aceptar porque lastima, hiere al ego humano. Dios es el creador y tú eres la criatura. Dios tiene la libertad de hacer con su creación lo que a Él mejor le parezca. Y nadie puede cuestionar a Dios, nadie puede rebatirle. Dios es libre de destruir a los vasos de ira para mostrar su ira y su poder y su gloria
a los vasos de misericordia y nadie le puede reclamar a Dios. Él es el creador. Y sé que este pasaje es complicado. Y la verdad es que para mí el hecho de que este pasaje sea tan complicado se me hace que es un punto a favor del calvinismo, porque los calvinistas no estamos tratando de arreglar un pasaje conflictivo para apaciguar a la mente humana. No estamos agarrando un pasaje y diciendo, bueno, pues vamos a tratar de arreglarlo tantito para que no sea tan ofensivo. El calvinista simplemente está diciendo, aquí está escrito. No tengo idea de qué hacer con esto. Sé que esto va a ofender a las personas, pero estoy obligado a predicar la palabra de Dios. Estoy obligado a creer lo que dice la palabra de Dios. A veces se le acusa al calvinista de poner a Dios en una caja, pero ¿cómo vamos a estar poniendo a Dios en una caja cuando esta doctrina literalmente demanda que aceptemos un misterio dificilísimo de aceptar y de comprender para la mente y la lógica humana? Muchas veces se les acusa también a los calvinistas, y esta acusación tristemente a veces es más verdadera. Se les acusa a los calvinistas también de que son orgullosos y engreídos. Y tristemente, este es el caso de muchos calvinistas que son calvinistas intelectuales, pero no calvinistas de corazón. Esta doctrina, hermanos, no es para que nos gloriemos. Esta doctrina no nos debería de hacer sentir los más inteligentes del mundo o dignos del mundo. Esta doctrina debería de humillarnos. Esta doctrina debería de llevarnos a nuestras rodillas y adorar a Dios. Dios nos pudo haber destruido junto con todos sus vasos de ira y nadie le hubiera podido decir nada a Dios. Dios en su infinita sabiduría nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos pudo haber destruido, pero en su misericordia y en su sabiduría nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que hiciéramos algo bueno o malo, antes de que tuviéramos fe en Él y nos arrepintiéramos. Nos escogió para mostrarnos su gracia, salvarnos y darnos a conocer las riquezas de su gloria. Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, nos preparó para la gloria. Nos preparó para que contempláramos su gloria por toda la eternidad. Dice aquí en el versículo 23, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Todos, judíos y gentiles, merecíamos la destrucción, la muerte eterna. Esto es lo que Pablo dice en Romanos. En Romanos 1, 2 y 3, Pablo dice, no hay distinción entre judío o gentil. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Merecíamos la muerte eterna a causa de nuestro pecado, pero Dios, que es rico en misericordia, nos escogió y nos salvó. Entonces, ¿cómo podemos tener orgullo por eso? ¿Cómo podemos vanagloriarnos por eso? No hicimos absolutamente nada para que nos escogiera. No había nada que pudiéramos hacer. Es únicamente por la elección incondicional de Dios que Él nos salvó. Y esto también es buenas noticias para los pecadores. A veces uno piensa y dice, bueno, es que ¿cómo podemos evangelizar con esta doctrina? ¿No? O sea, si Dios ya escogió a los que van a ser salvos, entonces ¿cómo podemos evangelizar? Bueno, esta doctrina es buenas noticias en el evangelismo, porque básicamente lo que esta doctrina enseña es que incluso si eres el peor pecador del mundo, Dios escoge no en base a tus obras. Dios, incluso si eres el peor pecador del mundo, hay esperanza para ti. La doctrina de la elección incondicional enseña que Dios nos salva
sin ninguna condición. No hay nada que hayas hecho, no hay un pecado lo suficientemente grave que Dios no pueda perdonar si Dios te ha escogido. No había ninguna condición o algo que teníamos que hacer para que Dios nos escogiera antes de la fundación del mundo. Ni siquiera habíamos nacido. No habíamos hecho nada bueno, no habíamos hecho nada malo cuando Dios nos escogió para la salvación. Entonces te invito, si tú a lo mejor todavía no has creído, si todavía estás así, no te has decidido por Cristo, te invito, ven a Cristo, cree en Él. No hay nada bueno ni malo que puedas hacer para que Él te rechace o para que Él te salve. Es únicamente por su soberana voluntad y su decisión amorosa de salvar pecadores como tú y como yo. Entonces, en lugar de vanagloriarnos, los calvinistas y todos los cristianos, debemos de darle toda la gloria a Dios por su misericordia tan grande, por su amor, por su poder, por su soberanía, porque Él tiene el poder de salvar y en su misericordia, aunque todos éramos merecedores de la muerte eterna, Él nos escogió y nos dio vida juntamente con Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Todos y cada uno de nosotros merecíamos el infierno, merecíamos la muerte, merecíamos la separación eterna. Pero Dios, en tu misericordia, antes de la fundación del mundo, nos escogiste para salvación. Gracias, Dios, porque no hay nada que nos pueda separar de ti. Gracias porque tú diste a tu Hijo Jesucristo para salvar a los que tú habías escogido, Dios. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.